Buenas noches. Vamos a continuar con el ciclo de charlas dedicadas a la primera carta a los Corintios. Hagamos una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras inteligencias y encienda nuestros corazones para profundizar tu misterio de amor revelado en Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes saben, ya habíamos presentado la ciudad de Corinto, una ciudad muy rica materialmente, pero también muy sometida a tentaciones, una ciudad portuaria, muchos vicios, mucha idolatría, y sin embargo allí una comunidad cristiana fundada por Pablo, que había madurado muy rápidamente y que sin embargo empezó a experimentar dificultades, es decir, divisiones internas. Pablo se entera por un grupo allegado a Chloe, una mujer importante en la ciudad, y entonces escribe para volver a poner criterios evangélicos, diríamos. Y esta primera parte de la carta, que es muy importante a lo largo de la tradición cristiana, juega entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Pensaba recordarles lo siguiente: en la Biblia la sabiduría nunca es algo meramente teórico, sino que es saber vivir. Es bien práctica, bien concreta, y entonces se confrontan dos modelos, diríamos, el modelo del mundo y el modelo de Dios. Y esta sabiduría va de la mano con una cierta fuerza, que tampoco tenemos que interpretar en términos físicos meramente, sino también una fuerza espiritual. Entonces, sabiduría y fuerza de Dios versus sabiduría y fuerza de este mundo. Y esa confrontación, digamos, se dirime no en abstracto, sino en torno a una persona concreta que es Jesús de Nazaret. Él es la sabiduría de Dios, que tiene el escándalo y la necedad de la crucifixión, pero a su vez la sabiduría y la fuerza de la resurrección. Entonces ya Pablo había empezado a desarrollar su propuesta y habíamos llegado nosotros al versículo 9 del capítulo 2, donde Pablo dice lo siguiente: nosotros anunciamos, como está escrito, literalmente, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. ¿Qué destacamos de este versículo? Capítulo 2, versículo 9, que Dios tiene un plan, que Dios prepara algo con mucho amor, con mucha paciencia, y lo va dejando madurar. Y esto lo perciben, lo conocen aquellos que Él ama. Podría dar la impresión de que Dios ama a algunos y a otros no. Dios ama a todos, pero en el fondo quienes se sienten amados son los que abren desde dentro la puerta para dejar entrar el proyecto de Dios. Y este proyecto es una sorpresa, es un misterio, algo secreto, que en este momento de la historia se devela y supera toda expectativa, sea en los ojos, sea en el oído, sea en el corazón, porque lo que acá la traducción del libro del pueblo de Dios presenta como nadie pudo pensar, literalmente dice lo que no subió a los corazones. Fíjense qué expresivo. Bueno, esto es porque Pablo, les recuerdo, es un hombre que conjuga muchas culturas. Habíamos dicho la ciudadanía romana, la formación helénica, griega, y la raíz hebrea, que de por sí es muy concreta. Vamos al versículo 10. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Esto vale para todos, pero muy especialmente
para San Pablo, que tuvo muy poca experiencia directa con Jesús. La única experiencia directa de Jesús que tuvo Pablo fue cuando él fue interrumpido y por el camino iba a Damasco y le sale esta visión de Cristo: ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces, ese fue el inicio, pero el despliegue del misterio lo va haciendo el Espíritu Santo. Repito, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra, lo sondea todo, hasta lo más íntimo de Dios. Y acá en el versículo 11 va a clarificar la idea que hará escuela en la iglesia, y ustedes van a ver qué profunda y sencilla a la vez. Versículo 11. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es una comparación bastante sencilla. Uno muchas veces contempla a las personas y solamente las conoce desde fuera, ignora lo que hay en sus pensamientos, en sus sentimientos. El mejor calificado para saber quién es esa persona es la persona misma, su espíritu. Y acá Pablo dice, bueno, entonces de la misma manera no hay nadie mejor calificado para darnos a conocer a Dios que el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Uno podría pensar, ¿a cuento de qué viene esta referencia al Espíritu Santo? Bueno, viene a cuento de la revelación del misterio de Cristo. Como dirá en otro lugar Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad es una comunión de amor, tres personas, un solo Dios. Uno no puede conocer a una aisladamente de la otra. Hay una dinámica intrínseca que va como asociando una persona a la otra. Y entonces Pablo quiere hacer foco en el misterio de Cristo y tiene que aludir al Espíritu Santo, que es el revelador del revelador. Me explico. Si Cristo es el revelador del Padre, el Espíritu Santo es el revelador del Hijo. Y entonces, si tenemos que asumir, incorporar la lógica de Cristo, no podemos hacerlo al margen de la acción del Espíritu Santo. Entonces, repito la idea: el Espíritu Santo sondea las profundidades de Dios, de la misma manera que un espíritu humano sondea las profundidades de un fulano, y entonces nosotros entramos en comunión con Dios a través del Espíritu. Pero no es el Espíritu del mundo, vale la pena subrayarlo, sino el Espíritu de Dios, que procede de Dios y que nos ha agraciado. O sea, aquí aparece la idea de dones gratuitos. El término griego es charispenta, charis, que significa gracia en griego, pero también es un término emparentado con alegría. De la misma manera que en nuestro idioma castellano, gracia significa algo gratuito, ¿no? Gratis, significa algo gracioso, ¿no? Entonces, lo gracioso es lo gratuito y lo que causa alegría. Cuando Dios irrumpe en tu vida, es algo que no merecías y que sin embargo te llena de luz. Así que Pablo tiene mucha conciencia, si recordamos el principio de la carta, los versículos iniciales, como él se presentaba no autoconvocado, sino precisamente lo contrario, convocado, llamado por Dios para ser apóstol. De la misma manera aquí está recordándole a Corinto cuántos dones, cuántas gracias, cuántos beneficios gratuitos han recibido. Versículo 13. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. De vuelta, es transversal a la carta, a la confrontación con la sabiduría de este mundo. Que repito,
no es meramente conocimiento, sino que también es conducta, y aquí se suma una tercera pata, manera de expresar, es lenguaje. Y todos ustedes saben, que hoy está muy claro, quienes estudian psicología o psicopedagogía, que el nexo entre pensamiento y palabra es indisoluble. Entonces Pablo va a decir, si nosotros pensamos como Cristo, tenemos que hablar como Cristo. Si pensamos desde el Espíritu Santo, tenemos que hablar desde el Espíritu Santo. Y esto es una interpelación para todos nosotros en nuestra vida cotidiana, cómo hablamos, cómo nos expresamos, y en última instancia sobre la coherencia entre forma y fondo. Qué triste cuando muchas veces ocurre en cristianos que hablan cosas de Dios, pero con un tono que no es de Dios. Es como que el tono, la modalidad, traiciona el contenido. También ocurre en cosas profanas, humanas, pero mucho más grave si uno está intentando predicar el Evangelio y la forma traiciona el fondo. Por eso dice Pablo que este lenguaje lo hemos aprendido, didácticos, ¿no? De allí viene didáctica, lo hemos aprendido del Espíritu y por eso nos expresamos en términos espirituales. Quiero resaltar, permítanmelo una vez más, la coherencia, la consistencia, la cohesión. Cristo es un todo indivisible. Gestos y palabras, dice la Iglesia, usó Cristo para revelar al Padre, intrínsecamente unidas. Esa es la potencia de Cristo, es que lo que dice va acompañado de cómo lo dice. Esa anécdota cuando lo fueron a buscar a Jesús y volvieron los soldados sin él, las autoridades le dicen, pero ¿cómo? ¿Qué pasó que no lo han traído? Estamos hablando de soldados, gente que se dedicaba a arrestar personas. No es que no supieran, que no tuvieran pericia, y sin embargo responden, es que nadie habló jamás como este hombre. Un hombre que podía cautivar a los propios soldados que tenían la misión de detenerlo. Dios quiera que nosotros podamos tener esa integridad de decir las cosas de Dios a la manera de Dios. Me gusta mucho una expresión de un teólogo dominico ya fallecido, francés, Leguiou, que dice, solo Dios habla bien de Dios. Todos nosotros balbuceamos, hablamos torpemente, pero en la medida en que nos dejamos mover por el Espíritu Santo, hablaremos menos torpemente y con una tonalidad más semejante a la de Cristo. Versículo 14, viene aquí una confrontación entre el hombre natural y el hombre espiritual. Ya voy a aclarar. Lo que me adelanto a decir es que esa confrontación entre la lógica de Dios revelada en Cristo crucificado y resucitado y la lógica de este mundo también se verifica en los seres humanos. Es decir, no es solamente una lógica cultural de grupos, sino cada hombre tiene que ver dónde está parado, a qué lógica responde. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu Santo. Versículo 14, estamos. Quiero remarcar que cuando Pablo dice que el hombre puramente natural, el término griego es psíquico. El hombre psíquico no valora lo que viene del Espíritu. Es una locura, moria para él. No lo puede entender, literalmente no lo puede conocer. ¿Por qué? Y porque para juzgarlo necesita del Espíritu. Carece del Espíritu Santo, que es el que abre la puerta al misterio de Cristo, quien a su vez abre la puerta al misterio del Padre. Me interesa porque este versículo y el que sigue tienen una tremenda actualidad. Leo el versículo 15 y luego comento. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga
y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Es decir, hay una confrontación, o al menos diríamos una distinción entre el hombre natural o psíquico y el hombre espiritual. Cuando decimos espiritual, no estamos refiriendo a alguien que se separa del mundo, que aborrece la materia, sino que espiritual es simplemente que se deja guiar por el Espíritu Santo. Mientras que psíquico es un hombre que se deja guiar por su alma, sin más. No hay contradicción, sino que hay un paso. Entonces, ¿el cristiano es un hombre psíquico? Por supuesto que lo es, porque usa su mente. Pero, junto con el uso de la razón de su mente, de sus sentimientos y de su corporeidad, deja introducir la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Decía que esto tiene mucha actualidad porque hay veces que se le pide a la psicología más de lo que la psicología pueda. Por supuesto que la psicología es una ciencia magnífica que nos ayuda un montón, pero hay cosas que desde la mera psicología no se pueden ver. Aquí se trataría de proponer una sinergia y no una confrontación. Pero si uno tiene un horizonte meramente humano, hay cosas que no va a entender y, como dice Pablo, son escándalo y son necedad. En la medida en que uno se abre al Espíritu Santo, es como que ve la vuelta de tuerca, ve el sentido de la paradoja, ve el sentido de la grandeza de Dios de haber elegido este camino para Cristo y para cada uno de nosotros. Entonces, subrayo, fíjense lo que dice, al hombre espiritual, el hombre espiritual todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Qué frase tan audaz. Y esto es lo que es fascinante de San Pablo a lo largo de todas sus cartas y esta primera carta a los Corintios de manera particular, que Pablo conjuga la más alta teología. Fíjense que estamos de lleno en el misterio de la Trinidad y a raíz de un tema muy concreto como es la rencilla en la comunidad de Corinto. Y tiene de manera concisa este tipo de expresiones. El hombre espiritual todo lo juzga, a mí me gusta más la traducción, todo lo discierne y no puede ser juzgado por nadie. Es como que hay una agilidad en el hombre del espíritu. Me viene a la mente esa frase de Cristo en el capítulo 3 de San Juan: el viento, el espíritu sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo tiene una libertad de movimientos, es inasible, no solamente porque sea inmaterial, sino porque es impredecible. Entonces, el hombre que vive del Espíritu y en el Espíritu no puede ser juzgado, no puede ser atrapado, no puede ser condenado y en el fondo tampoco puede ser discernido por alguien que está fuera de esa órbita. Él, sin embargo, desde el Espíritu puede juzgarlo todo, puede discernir todo. ¿Por qué quiero alternar la traducción juzgar, discernir? Porque recuerden que Pablo escribe una comunidad que está en conflicto y él quiere poner luz, quiere poner discernimiento cristiano, quiere dar una criteriología para resolver estos problemas. Ese es el discernimiento, el tipo de conocimiento. No es un conocimiento abstracto, repito, es un conocimiento concreto de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Es decir, Pablo tiene muy claro que el hombre del Espíritu tiene autoridad, no en el sentido de que se crea un soberbio, sino que efectivamente está parado en una atalaya que le permite ver más claro, con más profundidad. Y eso vale para la comunidad de Corinto y vale para cada uno de nosotros, debe ser ejercido con actitud de servicio. Si vos ves más, porque el Espíritu te concede ver más profundamente, eso no debe ser motivo de vanagloria, sino servicio puesto a disposición de los demás. Lo cual es bravo porque uno tiene que decir cosas que tal vez el otro no esté dispuesto a escuchar.
y entonces se expone a hacer el tránsito del crucificado. Habrá que discernir ahí nuevamente tiempos y lugares y modalidades. Como ven, todo es artesanal. Ser del Espíritu no es una cuestión de un minuto ni algo que decida uno, sino una gracia, volvemos al término, una gracia que concede Dios, no para bien exclusivamente personal, sino fundamentalmente para edificación de la comunidad. Y resalto, por último, la frase audaz: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, o tal vez nosotros tenemos la mente de Cristo. Uno dice, pero qué barbaridad. Y bueno, si el Espíritu habita en tu corazón, estás dentro de Dios para poder mirar la realidad como Él la mira. Algo semejante va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses 2:5: tengan los pensamientos de Cristo Jesús. También la traducción puede ser tengan los sentimientos. Es una palabra que oscila entre lo afectivo y lo intelectual. Pero de cualquier manera, para el hombre antiguo, mente es todo. Es una manera de concebir y de pararse en la vida. Pablo no dice tengan, dice tenemos la mente de Cristo, que después uno puede echar a perder o no, como el talento. Lo puede enterrar o lo puede hacer fructificar. Pero la gracia bautismal es sumergirnos en Cristo y desde Cristo en la Trinidad. Y significa poder amar, pensar, obrar como Cristo desde Cristo. Qué maravilla, ¿no? Pablo nos hace ver qué bendecidos que somos, no nos deja achancharnos, sino que nos pone de pie, nos recuerda la dignidad y por supuesto que eso va a tener consecuencias. Pasamos entonces al capítulo 3, que como ustedes saben es una división muy posterior. Y Pablo continúa: por mi parte, hermanos, ahí nuestra traducción omite el término hermanos, no lo sé, no sé por qué, pero recuerden ustedes que al decirle hermanos se está equiparando, es decir, yo soy el fundador, yo les prediqué la buena noticia, tengo ascendencia sobre ustedes, ciertamente, sin embargo, me lo recuerdo y se los recuerdo, ante Cristo somos todos hermanos. Repito, por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Dice lo mismo que había dicho, pero con un ligero cambio. Ya no se habla de hombres psíquicos, sino de hombres carnales. Para el caso es lo mismo. Son dos maneras distintas de aludir a la naturaleza humana sin más. Hagamos un paréntesis. La antropología bíblica es profundamente unitaria. Reconoce dimensiones, cuerpo o alma, sin embargo, puede llamar a través de una de esas dimensiones a la totalidad del hombre. El ejemplo clásico es: la palabra se hizo carne. ¿Qué significa eso? Que se hizo hombre. Pero mencionando la carne, alude a toda la humanidad. Entonces, recién había dicho, están los psíquicos, los que se dejan guiar solamente por el alma, por la psique, y están los espirituales que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y están los carnales, que son los que se dejan guiar por la naturaleza humana, y están los espirituales. Pablo les está diciendo que ya que se pelean tanto entre sí, ya que hay facciones, y este es uno de los problemas, porque avanzando la carta vamos a ver que hay otros problemas bastante serios y vergonzosos en Corinto. Resulta que les dice: no pude hablarles como a hombres espirituales, sería como a hombres avanzados, sino como a niños en Cristo, están recién empezando. Es bastante curioso porque hace un poquito más atrás Pablo había dicho en un elogio un poquito desmedido, hiperbólico, les había dicho que eran maduros, que eran perfectos espiritualmente hablando. Y ahora un poquito baja al llano, concreta, tal vez
se ubica en la situación y les dice, como niños en Cristo, que no tiene nada que ver con la infancia espiritual. Aquí vemos cómo hay que ser agudo en la lectura e interpretar la Escritura, porque cuando Cristo, por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo, exhorta a ser como niños, si no, no entraremos en el reino de los cielos, no se refiere a esta infancia. Pablo está hablando en términos pedagógicos y dice, a ustedes les hablo como inmaduros, una pena, porque podría hablarles como gente más avanzada. Y el ejemplo que pone es muy bueno, muy sencillo, pero a todos nos dice algo, a todos nos toca de cerca. Versículo 2. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. La leche, el alimento sólido. Como ustedes, cristianos en Corinto, se están peleando, les voy a hablar como niños. Les voy a dar algunos consejos, y no solamente en el contenido y la modalidad es para principiantes. Pablo quisiera hablar de otro modo. Esto ya podemos ver insinuado el tono duro que va a tener que usar. Pablo no quiere ponerse en, diríamos nosotros, sargento. Sin embargo, va a tener que usar un tono autoritativo para poner luz y orden en esa comunidad que está desbandada. Y sigue, los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Los celos y las discordias, ya lo sabemos, lo tenemos muy claro. Unos decían soy de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, otro de Cristo. División. Lo que quiero repetir, hombre carnal no significa entregado a los vicios de ninguna manera. Hombre carnal significa hombre que no deja entrar al Espíritu Santo, sino que se comporta de una manera humana. Tal vez no escandalosa, tal vez incluso amigable, es un buen ciudadano, pero no se deja fecundar por la gracia de Dios. Cuidado, porque nosotros a veces también vamos por la vida con pensamientos carnales o psíquicos, lo cual significa con pensamientos humanos. Y dice Dios en el profeta Isaías, como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de sus caminos, mis pensamientos de sus pensamientos. Hay una distancia entre la lógica de Dios y la lógica del hombre. Y si yo abrazo como un ídolo la lógica de este mundo, el que dirán, me va a ser muy difícil abrazar la lógica de Dios, porque en el medio hay un salto que dar, y ese salto suele significar, al menos en algún punto del camino, rechazo, incomprensión. Quiero señalar que cuando Pablo en este versículo dice que ustedes se comportan de una manera puramente humana, el texto griego dice literalmente caminando. Me dice, ¿pero por qué? Bueno, resulta que el idioma hebreo, que es la base que tiene Pablo en su cabeza, es muy concreto. Y vivir, o más bien obrar, significa caminar. Entonces, el Salmo 1, que es un compendio de los 150 salmos y de alguna manera un compendio de lo que la Biblia viene a ofrecer, dice, hay dos caminos, la cuestión es cuál transitas. Entonces, cuando Pablo dice, hay que ver cómo ustedes están caminando, ¿no? Peripateite, es decir, cómo se están conduciendo. Por eso es tan importante hacer peregrinaciones, al menos una vez cada tanto, sean físicas o al menos en medios móviles, para poder experimentar como en una parábola lo que es la vida, ¿no? Capítulo 3, avanzamos al versículo 4. Cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Pablo dice,
si hay rivalidades, ¿eso no lo hacen también los otros, los no cristianos? Interesante la expresión en griego, dice, no sois hombres, no dice cualquier hombre, o sea, como diciendo, está bien, son hombres, entran en la categoría común, pero vivir en Cristo es llevar la humanidad a un nuevo plano, no negándola, sino más bien todo lo contrario, volviéndola más exquisita, elevándola. Entonces, Pablo, repito, viene a marcarles la cancha con el dato ya dado de las rencillas estas que desdicen toda profesión de cristianismo. Esto también lo experimentamos nosotros cuando alguien nos enrostra nuestros pecados, nuestras contradicciones, y la verdad que no hay que más que agachar la cabeza en el sentido de sí, mi conducta desdice mi profesión de fe. Pablo les dice, ustedes están peleando. ¿Eso no indica que son como los demás? ¿Dónde está el ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Dónde está esa gracia que transforma, esa vida nueva del resucitado, que para eso murió y resucitó? Después de todo, versículo 5, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Entonces Pablo no solamente les hace ver que está mal pelearse y que cualquiera lo puede ver, sino que ahora da un paso más y ve la inconsistencia del motivo de las peleas. Porque al final del día, Pablo y Apolo son seres humanos como lo son todos los que habitan Corinto. Entonces, ¿cómo van a poner tan alto a Pablo y a Apolo si ellos son servidores? Ubicándose a sí mismo. El mediador. Esto nos hace pensar también en que muchas veces podemos ensalzar a ciertas personas, quizá lo más fácil es a ciertos sacerdotes, y nos olvidamos que son servidores, que son ministros, que están para acercarnos a Dios. No está mal que los reconozcamos, que los valoremos, que los queramos, pero al final tenemos que saber que es a Cristo a quien seguimos, que son instrumentos en el mejor de los casos. Por eso la competencia entre un ministro y Dios está totalmente fuera de lugar. Y a veces esa competencia la puede plantear, competencia sutilmente hablando, la puede plantear el propio ministro, que se pone en un primer plano de manera excesiva, sin darse cuenta o por ánimo de reconocimiento, y a veces es la propia feligresía la que pone al ministro en un lugar que no le corresponde. Es decir, si pasó en Corinto, ¿por qué no va a pasar hoy? Y aquí esta frase magnífica del versículo 6. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta, ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Lo magnífico de Pablo es que tiene una gran capacidad especulativa, tiene una gran capacidad para penetrar los misterios de Dios, y sin embargo no pierde la concreción, la didáctica, tiene una manera muy plástica de expresarse. Lo vimos con la referencia al alimento, leche o alimento sólido, para decir, ustedes todavía no están donde quisiéramos estar. Y ahora lo vemos para graficar quién es Pablo, quién es Apolo y quién es Cristo. Hay un salto. No podemos poner a Pablo y a Apolo en la misma escala que Cristo. Porque uno
planta, el otro riega, pero el que da virtud a la semilla es Dios. No hay que confundirse. Y esto es muy importante para aprender a trabajar en la iglesia y también fuera de ella, porque lo que vale para el cristianismo vale para la humanidad en general, porque recordemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el hombre por antonomasia, y entonces no puede haber algo genuinamente cristiano que no sea genuinamente humano. Esta lógica que propone Pablo es una lógica de continuidad, que tenemos que aprender a trasladar a los asuntos más sencillos y por supuesto también a los asuntos que competen a la evangelización. Recuerdo con alegría cuando un obispo tomaba posesión en su diócesis, hizo alusión a este versículo y recordó de manera agradecida a todos los obispos que habían pasado por esa diócesis, que no eran tantos, pero que él los había podido conocer a todos personalmente, y le reconoció a cada obispo saliente lo que había hecho por esa diócesis. Y entonces esa persona, ese obispo, llegaba a ese lugar de trabajo no como el primero, sino como el continuador de una obra que tenía por autor a Dios mismo. Esto es muy bueno y es muy liberador, porque también uno se da cuenta de sus límites, que no puede ni debe hacerlo todo, y es una manera también de entender que Dios obra a través de muchos actores, y que si bien no estamos obligados a replicar exactamente lo que hizo el otro, sí estamos obligados a valorarlo, a ponderarlo, a discernir, para usar una palabra que para Pablo es clave en esta carta, y a la luz de esa mirada serena, agradecida, decidir cómo se continúa la obra. Ni el que planta ni el que riega, acá literalmente dice, son algo. ¿Sabes qué? Vos no sos nada. Uno dice, pero qué fuerte. Es que bueno, que Pablo es un semita, y la mentalidad semita tiene una lógica bastante binaria, y sobre todo cuando uno quiere hablar las cosas claramente, pone blanco sobre negro. Entonces, ¿sabes qué? El que planta y el que riega no son nada. El que es, el que vale, el que verdaderamente está detrás de todo esto es Dios. Por supuesto que Él nos ha llamado y nos valora inmensamente, y también está el misterio de la libertad, que, bueno, si nosotros no cooperamos, la obra no prospera. Y aquí queda aclarado un poco esto que acabo de decir, está en eso de que cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. No es que somos títeres, no es que cae en saco roto nuestra tarea, es valorada, es reconocida, pero no podemos confundirnos. Versículo 9 va a desarrollar la imagen, porque somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios y el edificio de Dios. Entonces, es como si dijera, Pablo primero distingue entre Dios y los seres humanos. Y dentro de los seres humanos, dentro de la libertad creada, están los cooperadores de Dios, que son los ministros, en este caso predicadores del Evangelio, que trabajan, que se abocan, que se dedican, y aquí Pablo, para decir lo mismo, presenta dos imágenes, la imagen del campo y la imagen del edificio. Dos imágenes muy gratas a Jesús. Recuerdan ustedes que Jesús en más de una ocasión habla en términos agrarios. Tenemos la parábola del sembrador, por caso, o la parábola del trigo y la cizaña, o la del grano de mostaza. Es decir, volver a pensar la evangelización como un campo. Y el apóstol siembra, planta, riega, incluso cosecha, pero detrás está Dios. La otra imagen es la del edificio, y también la usa Jesús, por ejemplo, en el capítulo 7 de Mateo, donde presenta
que hay dos tipos de casas que responden a dos tipos de personas. La persona que escucha la palabra de Dios y la cumple es como una casa sólida construida sobre roca. La persona que escucha la palabra de Dios y no la cumple, es una persona que construye su casa sobre arena. Y cuando llega la tormenta, se ve la verdad de la opción. Bueno, entonces dice Pablo, nosotros trabajamos con Dios, ¿no? Syn ergoi, o sea, trabajamos con Dios sobre ustedes que son campo y edificio. Versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. Entonces, de las dos imágenes, Pablo se va a quedar con la segunda, que es la del edificio, la construcción. Y asimismo se va a llamar arquitecto. Entonces, Pablo, como un buen arquitecto, pone primero el cimiento. Y después viene otro que lo sucede y edifica encima. Podemos pensar acá en la imagen de la catedral, que es un edificio dedicado a Dios, que tiene la particularidad de ser construido a lo largo de las generaciones. Y eso forma parte de la identidad de la catedral. Esto es muy interesante, y más que interesante, profundo y bello y elocuente respecto de la lógica cristiana. Las catedrales son edificios intergeneracionales que un pueblo asume a lo largo de muchos años. Eso hace que una catedral no sea ni de una sola persona, ni tampoco de una sola generación. Una catedral es un edificio, un templo de un pueblo a lo largo del tiempo. O sea, lo colectivo a lo largo de la historia. Bueno, esto es la iglesia. No es una empresa individual, es una empresa colectiva que se va trabajando, que va madurando, generación tras generación. Por ende, nadie debe pretender agotar. Las cosas no empiezan y terminan con uno. Pablo lo tiene muy claro. Yo puse el cimiento. Si vino Apolo después y mejoró la obra, perfecto. Bendito sea Dios, me alegro por él, me alegro por ustedes, pero no nos enfrenten. Que mi forma de trabajar y su forma de trabajar no sean motivo de disputa. Y termina que cada cual se fije bien de qué manera construye. Es interesante que el fije bien es que cada cual mire. Entonces, ¿recuerdan ustedes que cuando Pablo decía mírense mutuamente, van a ver que no encuentran muchos sabios, ni poderosos, ni nobles? Mírense. A ver, un poquito de introspección, un poquito de sinceridad, de ubicación. Lo mismo dice acá. Pero ya no es mirarnos como comunidad, sino que Pablo está aludiendo a una mirada personal. O sea, es un llamado a la cordura. Lo era entonces, pero más de tipo comunitario. Ahora es un llamado a la cordura personal. Mírate y fíjate cómo estás construyendo. Repito el paradigma de Mateo 7. ¿Construís sobre roca o construís sobre arena? ¿Estás en la mansedumbre, en la comunión, o estás en la división y en la exasperación? Traducido, mira tu terreno y no te compares, no mires al costado. Me hace acordar cuando Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, llama la atención de que hay algunos que no hacen nada y se entrometen en todo. Y ahí es donde Pablo inserta la famosa frase, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Sabes qué? Si vos estás como un holgazán, que no haces nada y estás comentando y criticando y opinando, acá no queremos vagos, no queremos chimenteros. Trabajar y entonces comer. Pero lo que anima esa frase es
basta de mirar al costado. Y acá lo mismo. Hay una manera lógica de mirar al costado solidaria, compasiva, para involucrarse, pero hay otra mirada al costado que es para chismorrear, que es para dividir, que es para evadirme del examen de conciencia y del ver que tengo mucho para madurar. O aquello que dice Cristo, ¿no? ¿Por qué mirás la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en el propio? Entonces, un llamado a la reflexión. Ustedes se la están dando de espirituales, de maduros, de perfectos, de avanzados, y tienen muchas cosas para corregir. A ver, sigo un poquito más y ya terminamos. Versículo 11 va a prolongar la imagen edilicia, la imagen de la construcción. Recuerden que Pablo se autodenomina arquitecto, aunque el edificio es de Dios, y dice con frase contundente: el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo, ¿no? Me parece interesante que él está aludiendo al cimiento, ¿no? Yo no sé por qué, cambia aquí la palabra el traductor, ¿no? Estoy chequeándolo, pero sí. Entonces, el fundamento ya está puesto, nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice Pedro en la primera carta suya, capítulo 2, versículo 7? La piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Entonces Pablo va por lo mismo. Es lindo esto, ver cómo, con matices, pero hay como una misma forma mental, hay una misma manera de entender y de predicar el Evangelio. Las imágenes son más o menos las mismas, pueden variar en detalles, pero hay como una consonancia, una sinfonía en el Nuevo Testamento. Pablo, lo mismo que Pedro, dice: yo no soy el más importante es Cristo, Él es el fundamento, el cimiento, la piedra angular, y nadie puede poner otro. Eso es lo importante. Ya está sólidamente establecido el fundamento que es Cristo mismo. Y aquí viene: sobre Él, sobre Cristo, se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. Cristo está ahí, ha sido predicado. Ahora cada uno tiene que ver cómo construye. Si honra a esa piedra angular, a ese cimiento o no. Es interesante que son 6 materiales, repetimos: oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. Hay como un degradé, ¿no? La categoría de los materiales va bajando. Y son 6. No sabemos si es deliberado o no, pero 6 es 7 menos 1. Lo cual en términos bíblicos habla de una imperfección, porque 7 es el número de la alianza y 6 es lo que no llega a entrar a la alianza, ¿no? Es como que está a las puertas de. Entonces, todos estos materiales que son humanos, diríamos, que son imperfectos, están a nuestra disposición para que nosotros construyamos nuestra propia vida, nuestra propia casa, nuestra propia iglesia. Versículo 13. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, lo pondrá de manifiesto. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Bueno, repito que acá la versión original no dice el día del juicio, sino el día. Tal vez sería más fácil para nosotros si visualizáramos lo siguiente: cada vez que aparece el día sin más, es como si lo leyéramos en mayúscula. Y entonces nosotros entendemos que si el día aparece con mayúscula, se está refiriendo al día del Señor, que es el día del juicio final, el día del fin de la historia.
ese día, dice Pablo, se va a poner de manifiesto la verdad de nuestra construcción, de nuestra obra, de nuestra vida. Vos haces lo que quieras con tu vida. Sos libre y podés elegir distintos caminos, distintos materiales. Pero lo que no podés evitar es que eso aparezca de manifiesto al final, ¿no? Lo dice con toda claridad Jesús. No hay nada dicho en secreto que no será revelado desde los tejados. Entonces, podemos pensar también con Mateo 7. La tormenta esa puede ser una prueba de este mundo, pero también puede ser una imagen del juicio. O sea, hay un zarandeo, hay una tormenta, y ahí vemos si la casa resiste o no. Solamente que Pablo no usa la imagen de la tormenta, del zarandeo, sino que usa la imagen del fuego, o sea, del crisol. El fuego prueba los metales. Y si hay hojarasca, si hay escoria, se derrite y queda anulada. Entonces, cuando nuestra obra, cuando nuestra vida se enfrente al fuego del amor de Dios, ¿qué va a quedar? Me interesa esto porque muchas veces se visualiza el fuego del día final como algo tenebroso, como algo pavoroso, y sin embargo los teólogos coinciden cada vez más en el último tiempo que el fuego asociado al día del juicio final no es otro que el fuego del amor de Dios. Y ese amor, ese fuego, ese calor es el que va a probar la verdad de nuestra vida, la calidad de nuestra vida. Y bendito sea Dios si algo se viene abajo porque es mentira, porque es farsa, porque es máscara. Lo que pasa que ese proceso de desenmascaramiento, esa suerte de purificación, de hecho, fuego, que está aquí utilizado en este párrafo, se dice pur, ¿no? La purificación está asociada al fuego que limpia, ¿no? De ahí los piromaníacos son los que están obsesionados, atraídos por el fuego. Entonces, la purificación es algo hermoso, pero es algo doloroso, como cuando uno tiene que afeitarse, las mujeres se depilan. O sea, hay un proceso que se arranca y duele. Qué lástima, te podrías haber ahorrado gran parte de ese proceso si hubieras construido en la verdad, en la justicia, en el amor. Entonces, vamos a terminar aquí con esta idea de que el amor de Dios, el fuego del último día, va a probar, va a discernir, termino con esto, donde nosotros leemos probará la calidad de la obra de cada uno, podríamos decir discernirá o juzgará. Ven que siempre estamos rondando, hay dos palabras, ¿no? Krinein y dokematzein. Krinein y dokematzein son dos palabras que Pablo alterna mucho en esta carta y tiene que ver con el juicio y el discernimiento, con el criterio y la percepción aguda. Recuerden que Pablo quiere llevar a los corintios a una percepción más aguda de su situación para que puedan juzgar, para que puedan discernir, para que puedan evaluar desde Jesús. Entonces le está diciendo, a ver si ustedes pueden evaluar desde Cristo, porque algún día van a ser evaluados, van a ser discernidos en su propia vida. Entonces, si no pueden evaluar su propia vida y la vida de la comunidad, no evalúen a otros, no se reprochen cosas ni se anden señalando con el dedo. Bueno, aquí terminamos. Vamos avanzando, no tan rápido, pero espero que sea consistente. Recuerden que pueden anotar algunas dudas, si hace falta, y en la medida de lo posible las iremos respondiendo. Que tengan todos una muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere.